Bienvenidos todos. Shalom, shalom para cada uno. Queremos un poquito que nos ajustar acá un poco el sonido. La Biblia, ¿no? No se nos olvide la Biblia, tomar apuntes. Esto nos ayuda a recordar más fácilmente la palabra de Dios. Y que se nos quede en nuestro corazón, que baje de la mente a nuestro corazón. Bueno, mi nombre es Diana Marcela Rojas y en este día vengo a hablar sobre sanar nuestro linaje. Ese es el tema de hoy. Nuestro linaje. Venimos hablando todos estos días, estos miércoles de asamblea de oración sobre sanación. Y ya hemos visto varias predicaciones sobre cómo ha sanado el Señor nuestras vidas, ¿cierto? En diferentes ocasiones. Entonces, hoy vamos a recordar en Lucas 4, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 4, versículos 18 y 19. Y el Señor nos recuerda en este pasaje que nos dice de esta manera: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año del favor del Señor. Es palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Lucas 4, del 18 y 19. Recordemos que Jesús vino a la tierra, ¿cierto? Y entregó su vida tanto por ti y por mí, ¿cierto? ¿Para qué? ¿Para qué vino? A salvarnos, ¿cierto? Para ofrecernos la salvación, también la sanación, también para hacernos libres, como acabamos de leer en esta palabra, ¿cierto? De todo pecado, de toda atadura, también para sanarnos de toda enfermedad, ¿cierto? Y eso lo hemos venido trabajando en estos días. A través de esa preciosa sangre que Jesús derramó en la cruz, nos dio esa redención, el perdón de nuestros pecados, ¿cierto? Pero, fíjate bien, es la responsabilidad nuestra acoger esa salvación. Lo que pasa es que nosotros a veces no la acogemos y no creemos en esa salvación que el Señor vino a anunciar, esa nueva buena, a proclamar esa libertad, a darnos esa gracia, esa sanación, esa paz, esa alegría. A veces no lo entendemos, a veces no lo acogemos. Entonces, por eso es responsabilidad de nosotros asumir eso, pero a veces nos cuesta entenderlo porque no confiamos, porque a veces hemos recibido en nuestro caminar, de pronto no hemos sido tan amados como quisiéramos, ¿cierto? Hemos pasado por dificultades, situaciones que nos hacen preguntarnos: ¿dónde está Dios? ¿Quién es ese Dios que nos ofreció la salvación, pero mira lo que me pasa? ¿Cierto? Entonces, eso nos hace que de pronto no acojamos tan fácilmente a Dios, o nuestras figuras paternas, maternas, no nos han dado esa figura, por ejemplo, de una Virgen María, una mamá acogedora, amorosa, ¿cierto? O un papá que cree en Dios, que vino como de generación en generación. Teníamos que tener esa tradición de iglesia, de mostrarnos la palabra, el camino. No la tuvimos, y quizás por eso a veces no acogemos tan fácilmente ese camino con Dios, ¿cierto? Entonces viene el Señor a volvernos a recordar hoy que sí, Él vino a anunciarnos, Él sí vino a salvarnos, Él vino a dar libertad, ¿cierto? A pregonar que sí hay un reino de Dios, que sí existe, que tenemos un camino que Él nos está esperando, ¿cierto? Entonces es importante que cada uno de nosotros, como les decía, acoger esto y para podernos sentir amados, para sentirnos libres de toda esclavitud del pecado, porque Él sacrificó su vida por amor por nosotros, por la humanidad, y demostró su infinito amor y misericordia por ti, por mí. Entonces hoy el Señor nos lo quiere volver a recordar. Pero cuando ya empezamos un camino con Dios de conversión de la mano de Jesús y de María, empezamos
una relación con Él. Generalmente venimos por interés, ¿o no? El Señor nos trae de una u otra manera, porque tenemos un problema económico, porque tenemos una enfermedad, porque tenemos una situación, por simple chismerío también venimos. Tantas cosas venimos por interés, ¿sí? Nos trae el Señor benditas cosas por las cuales el Señor nos ha traído, porque nos recuerda nuevamente que Él es el único que nos puede liberar, nos puede sanar. Y entonces empezamos esa relación con Dios, un poco interesada, sí, pero entonces empezamos un camino, después de ser interesados empezamos a encontrar que sí, que Dios nos puede ayudar, que Dios sí puede sanar, ¿cierto? Porque vemos en una comunidad, podemos ver testimonios, en la iglesia hemos escuchado, ¿cierto? Que Dios actúa, que el Señor sigue hablando, y entonces empezamos un camino más de agradecimiento. Entonces venimos porque Dios empieza a actuar en nosotros, un camino de agradecer, de decir sí, pero entonces de esa conciencia de que ha sido derramada la misericordia en nosotros, en nuestra familia, en las personas que el Señor esté tocando. Pero entonces es una lucha de tira y afloje. Hoy sí, mañana no, tengo pereza, o quién sabe. Entonces empezamos así, como un camino así como de altibajos. Entonces a veces creemos, a veces no creemos, ¿cierto? Pero hoy nos dice, entonces después vamos como madurando esa fe. Vamos madurando esa fe y ya vamos a ir encontrando un camino donde sí empezamos a creer que sí, podemos confiar en Dios, que Él sí nos puede acompañar, que nunca estamos solos, ¿cierto? Y que realmente estamos respaldados. Y entonces empezamos a confiar más en Dios y empezamos a tener un camino más de interés o de un que sí o no, más de amor. Entonces hacemos las cosas por amor. Voy y me encuentro con Jesús, con Dios, porque me voy a encontrar con mi amado. ¿Sí han escuchado esa palabra? Voy a encontrarme con mi Señor, ¿sí? Entonces ya pasamos a ese nivel. Pero entonces, adicionalmente a eso, nosotros empezamos un camino de recibir todo aquello que nos trajo por primera vez. Entonces empezamos un camino de sanación, si tuvimos una enfermedad. Empezamos un camino de liberación, porque a veces sabemos, ay, sí, el Señor nos sanó de algo, pero pues, ¿por qué lo recibimos? ¿Qué pasó? ¿Para qué? ¿Cierto? Entonces empezamos un para qué de todas las cosas. Pero entonces estas sanaciones que inicialmente nos trajeron al Señor, nos elige, Él nos elige. Él nos ha, si ustedes han visto que realmente escoge una o máximo dos personas de cada familia. Nos va eligiendo. ¿Para qué? Para no solamente buscar la salvación mía, cada uno, sino ¿de quién? De toda nuestra familia. Por eso estamos mirando sanar nuestro linaje. Entonces, Él busca no solamente la salvación de mi alma, sino de la de nosotros, las de los nuestros, las que nos queremos, como dice San Pablo en Hechos 16, 29, 31. Cree en el Señor Jesús y obtendrás la salvación tú y tu familia. O como le dijo Jesús a Zaqueo, ven, que voy a quedar a tu casa, porque llegó la salvación a tu familia, a tu casa, a ti. ¿Hechos qué? Hechos 16, 29, 31. Entonces nos lleva a ese camino, el Señor nos va llevando, y así como encontramos en la genealogía, antes que llegara nuestro Señor Jesús a esta tierra, y se hiciera hombre por amor a nosotros, ¿cierto? Vamos a encontrar, y para mostrarnos un camino de amor, de misericordia y de perdón, vamos a encontrar que en la palabra de Dios también hay cosas que han pasado imperfectas, y que Dios escoge a seres imperfectos para lograr un camino de salvación, de conversión, de sanación, ¿sí? Y entonces podemos encontrar que, por ejemplo, en Judá, el hijo de Jacob, entonces tenía una nuera que se llamaba Tamar, y ella resulta que pues ella se casó primero con los dos primeros hijos de Judá, pero resulta que murieron porque ellos eran malvados en cierta manera. Entonces no había descendencia. Entonces, ¿qué hizo ella? Quiso engañar a Judá y se disfrazó de prostituta. Y en eso, pues, Judá
Entonces está con ella y resulta que de esa unión se engendran 2 hijos, de los cuales pues son antepasados de la línea real de José, ¿cierto? Padre adoptivo de Jesús. También encontramos al rey David. Hemos escuchado muchas cosas, no solamente, y en todo el camino de la historia de Jesús de salvación, siempre hay caídas. Todos hemos tenido caídas. No hay nadie que no pueda decir que no ha pecado, que no ha caído, que no ha cometido cosas que no nos enorgullecen, ¿cierto? Entonces, lo mismo me pasó al rey David, el gran poeta, cantautor bíblico, quien se enamora, ¿de quién? De una mujer, ¿de quién? No, de un soldado. Entonces, de Urías, ¿sí? Y se enamora de ella, pero ¿qué le hace cometer a él muchos errores? Manda a matar para quedarse y comete adulterio. Entonces todo eso comete el Señor, pero entonces aún así Dios lo escogió para escribir los más hermosos salmos, ¿sí? Y así como pasó en la Biblia, también puede pasar muchas historias que nos puede pasar en nuestra vida, en nuestra historia de familia, de lo que venimos de atrás, de lo que pasó con nuestros antepasados. Entonces son cosas que pues quizás en este caminar nosotros a veces vemos historias de familias que han pasado por situaciones duras, pero a veces no nos gusta contar esas cosas tan negativas. Pero Dios siempre coge a eso negativo y lo voltea, ¿cierto? Para un camino de salvación, ¿cierto? Entonces podemos encontrar que también en nuestras familias podemos encontrar tendencias que llevan al pecado. Entonces, por ejemplo, ruinas económicas, familias que de pronto han leído esas cartas, horóscopos, aquellos que han hecho la nueva era, los que creen en los ángeles, que no son los arcángeles de Dios, sino en las cartas de los ángeles, en todo esto de hoy en día yoga, reiki, brujería, tantas cosas que pueden haber pasado, invocación de espíritus, y lo dice en Deuteronomio 18:9, ahí lo dice, que no vayamos a los adivinos, ¿cierto? No invoquemos espíritus. Tantas cosas que desde hace años, siglos atrás, Dios nos las ha dicho. ¿Para qué? Para que no caigamos en pecado, en infelicidad, en maldiciones de generación en generación que vienen, ¿cierto? Entonces, estas enfermedades inclusive transmitidas de generación en generación, han visto que, por ejemplo, familias de cáncer, vienen familias, desde el abuelo, la tía, el hermano. Cuando nacen niños enfermos y vienen de generación, sorditos, uno dice, ¿pero por qué? Claro. ¿Sí? Ahorita que se dice eso, Dianita, en la parte de mi mamá, una pelada, mona, ojiazul, por parte de mi abuela materna. Y ella era sordamuda, yo no sabía, pero ella asustaba al mismo tiempo y tuvo 2 niñas sordas mudas, pero muy inteligentes. Y ahora yo me pongo a ver a mis tíos, mi mamá, todos están perdiendo pues de la vejez, ¿no? Sí. Pero sí han venido padeciendo como esas, y esos vienen de familias muy... Claro, porque son los genes, nosotros decimos los genes, y como escuchaba en una persona decía que Jesús pues no hace como un colador, ¿no? De que este gen sí, este gen no. No, todo pues tiene nuestro gen de nuestros padres, de la línea materna, la línea paterna, ¿cierto? Entonces viene que cosas buenas, no tan buenas, ¿cierto? Pero entonces también como simples migrañas también que sufre X o Y personas, ¿sí? Todo tipo de enfermedades que pueden estar pasando, ¿cierto? Entonces también hay predisposiciones o condicionamientos genéticos que se vienen trayendo, de depresión, de alcoholismo, de vicios, de infidelidad matrimonial, porque entonces esta familia no se casó, ¿cierto? Viven en unión libre, nunca hubo esa reparación, ¿cierto? Entonces son cositas de violencia, de depresiones, de miedos, tantas cosas que podemos traer de generación en generación. Y entonces podemos identificar patrones también de separaciones, los abuelos, los padres se separaron, ¿qué pasó? ¿Cierto? Son cositas, tendencias que a veces nos pueden llegar, pero pues cada familia es diferente, cada situación es diferente, debemos mirar
de pronto un poquito hacia atrás, de a veces lo que traemos, hemos recibido comportamientos que tenemos, ¿cierto? Que nos cuesta. Entonces, por ejemplo, en mi caso, en mi familia, casi todas somos muy nerviosas, muy temerosas. Y nosotros, ¿pero por qué? Y eso siempre me he preguntado, Señor, ¿de dónde viene todo eso? Y siempre he pedido por esa sanación de tantos miedos que uno recibe de generación en generación, ¿cierto? Entonces, son cositas que van pasando, de herencias. Entonces, por ejemplo, también podemos tener maldiciones o ataduras generacionales. Cada familia es un caso y, por ejemplo, herencias mal repartidas, que alguien se robó o cogió una herencia, una tierra que no era de él, cogieron dinero que no era él, y así como llegó, también así se va. Puede que en una generación hubo felicidad porque hubo dinero, pero después ya no. Entonces todo esto siempre, entonces va cayendo en pecados, en cosas, en robos, situaciones que pasaron que a veces no sabemos qué hicieron nuestros antepasados, ¿cierto? Pero lo anterior no quiere decir que nuestra voluntad ya esté condicionada a eso. No, entonces mis papás hicieron esto, entonces a mí también me va a tocar. No, entonces no podemos caer en ello, ¿cierto? Podemos ser propensos, sí, porque viene como una tendencia, por eso se dice tendencia de caer fácilmente. También en los ambientes en que nos movamos, en que vivamos, ¿cierto? Nos pueden llevar a cosas, a situaciones, a quienes nos rodean, por ejemplo, una casa donde vivimos en violencia, todo el tiempo en violencia, gritos, maltratos. Pues uno ¿qué va a recibir? ¿Qué va a dar? Lo mismo, va a dar violencia, ¿cierto? Maltrato a otros, la falta de amor, de acogernos, de abrazarnos. No, es que mi mamá nunca me abrazaba, ¿por qué? Entonces, el tema no es juzgar, ¿no? Sino mirarlos cuando nosotros ya empezamos un camino de conversión, de amor, que Dios ya ha empezado a sanar nuestra vida, nuestro corazón, pues nosotros también tenemos que ser compasivos con el otro, de entender de que pronto ellos son así por errores que cometieron, recibieron en el pasado, no ¿cierto? No juzgarlos, sino que ellos están tratando, cada uno de nosotros estamos tratando de dar lo mejor que nosotros hemos podido aprender y ser, sino que cada vez que caminamos con Jesús, Él nos va perfeccionando, nos va mejorando, va sacando lo mejor de nosotros, eso que Dios desde un principio nos pensó, ser amados, ser queridos, ser llenos de sanados, libres, eso Él. Entonces cada vez que nosotros vamos caminando más con Jesús, nos vamos dando cuenta que Él puede hacer eso en nosotros, restaurar nuestra vida, sanar nuestro linaje, sanar nuestra familia, romper ataduras, es decir, hasta aquí no más. ¿Sí? Hasta aquí. En los nombres, yo he escuchado, no sé, que no hay que colocarle los nombres de los papás, de los antepasados, que porque ellos reciben eso, ¿será verdad? No, no creo tampoco. O sea, eso cada uno, pues hay nombres que uno dice, ay, mamá chica, por ejemplo, yo escuchaba el Daniel. Daniel para mí son personas muy activas, que como que marcan en algunas situaciones las personalidades de las personas, pero no quiere decir lo que decimos, es que lo que les decimos no es que determine a la persona por ser X o Y. Puede ser dos Juanes, pero un Juan muy callado y el otro muy activo. Sí, o sea, no es que determinen tantas cosas. Tienen que colocarle el nombre de los papás o de los pues antes era tradición. Sí, esa era tradición. Era tradición colocar. Hay algunos que todavía lo colocan, ¿no? Entonces, a veces, entonces por lo que les decía, no debemos juzgar, porque a veces no sabemos el desconocimiento, lo que les pasó a las personas, inclusive en nuestras familias, en las personas alrededor que tienen situaciones difíciles, no podemos juzgar porque no sabemos qué circunstancias pasaron. Entonces, lo anterior es para que no nos angustiemos ni nos preocupemos, sino que actuemos. Primero debemos entender que uno no paga por los pecados de los demás. Nosotros nunca pagamos por los pecados de nuestros papás. Entonces, cero pensar en eso. ¿Qué nos dice el Deuteronomio 24:16? Los padres no podrán ser condenados por los pecados de sus hijos, ni los hijos por lo que hayan hecho sus padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Cada uno va a morir por su propio pecado, por su propia consecuencia. Si usted no se... 24. Deuteronomio 24:16. Cada uno vamos a pagar el precio de nuestro pecado si no nos hemos arrepentido, si no hemos obrado para evitar eso, ¿cierto? Tenemos que pagar de alguna forma nuestras faltas, nuestros pecados. Pero las consecuencias del pecado
sí pueden afectar nuestro linaje, ¿cierto? Llamada, se llama la herencia de la pena. ¿Herencia de la pena? ¿Cómo es eso? Herencia de la pena. Quiere decir que pues las consecuencias a veces del pecado. Lo que les decía, por ejemplo, un familiar que acogió una plata que no era suya, se hizo rico, ¿cierto? ¿Y qué pasó con esa riqueza? Bueno, estuvo feliz, contento, todo eso, pero llegó su segunda generación, por ejemplo, y en algún momento esas consecuencias de haber robado esa plata les va a llegar, porque a la familia. ¿Por qué? Porque hay alguien que va a reclamar, lo que dice, lo que viene por, ¿cómo se dice? Que por algo viene, por algo Ay, se va. siempre me olvidan no sé para qué digo esas palabras, porque siempre me olvidan. Entonces, todo eso que viene así rapidito y se va, así rapidito llega. Una familia, de pronto, una mujer que fue abusada, por ejemplo, alguien que fue abusada, pues para ella, si no sanó eso en su vida, pues empieza, cuando ella tiene hijos, empieza a pasar eso. Esa dureza de corazón, empieza a ver a una mujer, por ejemplo, a sus hijas, si tuvo hijas, entonces la empieza a ver duras, las exige más, a los hombres también, de una manera va repercutiendo esas consecuencias de no haber de pronto sanado todo esas consecuencias del pecado que nosotros tenemos, aunque ella no tuvo la culpa, pero sí esos resentimientos que ella tuvo, todo ese dolor no lo sanó, no lo sacó y empieza a herir a otras personas, ¿cierto? Entonces todo es como una cadena. Cuando ya hemos empezado entonces ese camino, bueno, entonces les decía lo de la herencia, se llama la herencia de la pena. Segundo, tener presente que Jesús vino a romper y pagó por ello, como lo dice en Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces tenemos que entender que Él vino a romper todo eso. Él lo viene a romper, lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta y nosotros, el Señor nos toma como instrumentos para hacer eso, para empezar a romper todo aquello que de pronto atrás y no seguir adelante, sino buscar generar generaciones, linajes bendecidos por Dios y no al contrario. Romanos 8:2. Y cuando ya hemos empezado ese camino de conversión, debemos acoger la anterior palabra y estar muy vigilantes para que siempre en constante unión con Dios y vencer todo aquello que tenemos de tendencias, en luchar con nuestra propia carne, ¿cierto? Con las tentaciones que el mal nos quiere hacer caer, porque a veces dice, no, este viene con tendencia, por ejemplo, al alcoholismo. El papá, los abuelos, está de alcoholismo. Pues yo también tengo tendencia de eso. Entonces, ¿qué hace el mal? De pronto yo no me interesa tomar, pero el mal nos puede incitar a uno a que uno pueda caer en eso. Entonces, por eso tenemos que estar muy constantes en oración para luchar contra eso. Por eso debemos actuar como dice Gálatas 5:1, permanezcamos firmes en la libertad que Cristo nos otorgó. Ya nosotros hemos caminado, estamos en un camino, nos ha hecho una libertad el Señor, pero tenemos que estar sujetos a Él para que no caigamos nuevamente en el yugo de la esclavitud, de las ataduras, de las maldiciones. Gálatas 5:1. Entonces, al darle al Señor el señorío a Dios de todas nuestras áreas de nuestras vidas, ¿sí? Nos va a otorgar esa libertad, esa sanación, ¿cierto? Para que no caigamos, nos dé esa fortaleza para avanzar. ¿Cómo debemos hacer? Pues a través de la oración, teniendo la esperanza de que vamos a hacer un alto en el camino y vamos a romper con todo aquello que tengamos y hayamos recibido. Y luchar contra esas tendencias de mano de ¿quién? De Jesús, de María. O sea, nosotros solos con nuestras propias fuerzas no. Tenemos que tener el apoyo de Jesús y de María, pidiendo al Espíritu Santo que nos revele, que nos muestre que debemos orar, porque debemos luchar, porque en nuestra familia sufrimos de esto, enfermedad de esto y de esto, para pedir al Señor la sanación, la liberación, para perdonar, para reparar, para purificar nuestra familia pasada, presente y futura, ¿sí? Y a través de la Eucaristía, obviamente la Eucaristía, el Santo Rosario, algo que escuchaba muy bonito el Santo Rosario, es que el Santo Rosario nos ayuda a insistir, a persistir y a no desistir. Eso es el Santo Rosario, es tan hermoso. El apoyo de oración de nuestra comunidad, para eso tenemos una comunidad, ayúdenme a orar por esto, ayúdenme a orar por aquello, por eso pedimos las intenciones,
¿sí? Se piden para que cada uno no sea solito el que esté orando, sino una comunidad, un grupo de oración, un sacerdote, un apoyo de un sacerdote que sepa, ¿cierto? Entonces, todas esas ayudas tenemos en nuestra iglesia para salir adelante. Y entonces nos ayuda a sanar ese linaje. Recordemos que siempre Dios piensa en familia, no solamente en individuos, sino en generaciones, como le dijo a Abraham. Dios nunca dijo una sola vez, te voy a bendecir. Siempre dijo, te voy a bendecir a ti y a tus descendientes. A tu descendencia, ¿cierto? Y nosotros somos descendencia ¿de quién? De Abraham. Entonces Dios ya hizo una salvación por nosotros, por lo tanto nosotros ya, el Señor ya venció, o sea que nosotros también lo podemos hacer. Él ya venció el mundo, pues nosotros con Él lo vamos a poder hacer. Y también entonces, recordemos que si vamos a ser bendecidos, pues nuestras bendiciones acogen no solamente a mí, sino a toda la línea de sangre que viene con nosotros, ¿cierto? Más adelante. Entonces, por ejemplo, me acordaba yo en una situación con mi hijo Miguel Ángel, que yo me sorprendí al Señor, porque en la Biblia también dice que a veces cuando hay maldiciones generacionales podrían llegar hasta la tercera o cuarta generación. Así como puede haber bendiciones en 1000 generaciones, el Señor puede bendecir 1000 generaciones, asimismo también la maldad trae de tercera o cuarta generación, ¿sí? De enfermedades, de cosas. Entonces, ahí, por ejemplo, mi hijo se enfermaba todo el tiempo de amigdalitis, unas fiebres desde chiquito, desde que nació, nos tocaba unas fiebres terribles, nos tocaba estarle dando, ya dobles le hacía, ya nos tocó subirle a un Advil que es como más ibuprofeno, más fuerte, y así. Y ya llegó un punto en que, pues, ya nos dijeron, no, ya toca quitarle las amígdalas, y ya estaba muy chiquito. Entonces yo dije, no, yo no quiero que le quiten las amígdalas, y bueno. Y me he dado cuenta que, por ejemplo, mi esposo sufría de eso, y sufrió bastante. Y entonces yo decía, bueno, mi esposo. Y también que por el lado de mi suegra también sufrían de eso. Y entonces empezamos a ver eso, hasta que un día nosotros estábamos en oración y pues oramos por nuestro hijo porque estaba muy enfermo por esa situación. Ya lleva muchos años así, desde pequeñito, como hasta los 5 años. Y en esa oración que recibió el Señor le decía que lo sanaba desde la 4ª generación. Él recibió esa sanación y él nunca más se volvió a enfermar de amigdalitis, hasta el día de hoy, tiene 21, no se volvió a enfermar de eso. Entonces son cosas que mire el Señor cómo empieza a sanar, a reparar, tantas cosas que uno a veces cree que no, una simplemente amigdalitis. O sea, que lo que tiene mi hija Entonces, es todo eso, porque yo he mirado por parte de... Claro, que diga el Señor esa sanación desde no sabemos desde cuándo, ¿cierto? Entonces hay que romper todas esas ataduras, pedirle al Señor esa sanación, esa liberación, no lo sabemos en qué momento el Señor se glorificó en mi hijo y mire, lo puede hacer en cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces pidamos a nuestro Señor que sea el dueño de cada una de las áreas de nuestra vida, de nuestros genes, que no cambiarán, pero sí podemos pedir a Dios que no nos deje caer en el poder de nuestras malas inclinaciones, que nos pueda llevar al pecado, a la infelicidad, a una enfermedad, que sane en nuestra mente, en nuestra voluntad. Eso es lo que debemos pedir, que si se ha desviado, si se ha torcido, o los malos ejemplos vistos, vividos, recibidos, ¿cierto? Pedirle que aleje nosotros también y nuestras familias la insidia del maligno, porque Él también hace que nosotros podamos recibir cosas por todas esas consecuencias del mal que se han hecho atrás. Entonces Él dice, si uno le abre una puertica, Él entra. Y Él sabe por dónde es nuestro aguijón, nuestra debilidad. Entonces tenemos que también pedirle al Señor también que nos aleje esa insidia. Entonces pidámosle esa gracia al Señor, que hoy, en este día, pueda sanar nuestras familias, nuestro linaje, nuestros antepasados y pues por lo tanto romper para que no venga nada en adelante, sino que seamos una generación de bendición, de alegría, de gozo, de libertad, porque eso vino el Señor a hacernos a nosotros libres, felices, sanos. Él quiere hacer eso en nosotros. ¿Amén? Amén. Bueno, entonces vamos a pedirle al Señor a través de oración, alabanza, una canción.